Entonces estamos en otro estudio de esta serie de pactos. Ya hemos estudiado el pacto adámico, pasamos de allí a otros estudios del pacto de Noé, el pacto de la gracia común. De allí brincamos al pacto abrámico. Después de ahí estuvimos varias horas también estudiando el pacto de la ley. Entendiendo estos puntos, ya entendimos el pacto davídico, donde Dios había prometido un rey dentro de la descendencia y la genealogía de David, que eso se cumple en Cristo. Y ahorita ya tenemos varios estudios que le hemos dedicado al pacto de la gracia. Ya vimos que este pacto es de gracia, ya hay un estudio al respecto, ya vimos que es un pacto eterno, ya vimos todos esos puntos. Y el último estudio que tuvimos de pactos respecto al pacto de la gracia, vimos que Cristo es el fiador, dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y esto ya lo entendemos porque un fiador es aquel que se compromete a pagar lo que otro no puede por diferentes circunstancias. Él firma y él se compromete a firmar. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia en el pacto eterno de redención, ¿sí? El pacto eterno de redención es que el Padre se comprometió a elegir a un número predeterminado de personas para salvación. Estas personas iban a ser el objeto del perdón, de la justificación, de la redención, de la propiciación, de la expiación, de la reconciliación, de la doble imputación, en sin más doctrinas, ¿no? Ellos iban a ser los beneficiados por la elección del Padre. Y el Hijo se comprometió a venirle a pagar a la justicia todo lo que estas personas le debían a la justicia. De tal manera que en ese sentido Él es el fiador. Él se compromete a pagarle a la justicia y que el eterno juez avale que el pago ya fue dado. De tal manera que cuando Cristo viene como a lo que se comprometió a venir a ser el Redentor, el Salvador, una de las cláusulas de ser el Salvador es que Él era el fiador, dice aquí, de un mejor pacto. Porque Él iba a pagarle a la justicia, pero lo que tenemos que entender es que el problema que tenía que resolver Jesucristo no era un problema legal, que le habías quedado a ver al banco, o una renta, o en la casa de empeño. No, Cristo viene a pagarle un problema legal, penal y jurídico al juez del universo, porque la persona beneficiada era un pecador, transgresor, un impío, rebelde, depravado, perverso, ¿no? Esclavo del pecado, vaso de ira, hijo del diablo, una lista de cosas que describe Dios de la persona a la cual Cristo venía a salvar, que el Padre había elegido. Entonces Cristo viene a pagarle a la justicia todo lo que esta persona había cometido de transgresiones ante la ley de Dios. Eso lo hemos entendido, es algo que constantemente lo estamos viendo en nuestras iglesias. Y la pregunta es, ¿cómo lo iba a hacer? Y aquí es lo importante de esto. ¿Cómo le va a hacer? ¿Hay que ir a una ventanilla? ¿Hay que ir a hacer un depósito a algún banco? No. Para poder pagar, tenía que vencer a los tres enemigos más grandes de toda la humanidad en toda la historia. Él tenía que venir a vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Los tres enemigos más grandes terrenalmente que tiene el ser humano, ¿sí? El poder del pecado, el poder de Satanás y el poder de la muerte. ¿Por qué?
porque el pecador no arrepentido, ¿no? Así tus familiares inconversos, tus familiares impíos y mis familiares impíos están como esclavos del pecado, como hijos del diablo y muertos espiritualmente. ¿Así están nuestros familiares? Sí, ¿no? Y así estábamos tú y yo, hijos del diablo, esclavos del pecado y muertos espiritualmente. Entonces, Cristo tiene que venir a vencer a estos tres enemigos y esta es la gloria de la cruz. Esto es lo que hace Cristo en un solo evento. ¿Cuál evento? La cruz del Calvario. Por eso, ahí se culmina la obra de Cristo y el estudio pasado vimos cómo Cristo vence a Satanás. Y la pregunta que hicimos en el estudio pasado es ¿cómo venció a Satanás? ¿Cómo venció a Satanás? ¿Sí? ¿Echar unas fuercitas? ¿O le picó los ojos? ¿O cómo? ¿No? Ya entendimos, hermano, que la forma en que Cristo vence a Satanás es muy sencilla de entender. ¿Por qué? Porque Cristo vence a Satanás no pecando. No pecando. ¿Cómo venció Satanás a una tercera parte de ángeles? Haciéndolos pecar. ¿Cómo venció Satanás a el primer Adán en el huerto del Edén? Haciéndolo pecar, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Satanás? A este lo hago pecar y queda vencido. Porque al momento de pecar nos volvemos objetos de la ira de Dios. Sí. ¿Por cuántos pecados? Por uno. Eso es lo que cuando una persona tiene un desconocimiento del carácter y de la naturaleza de Dios, le cuesta trabajo entender. ¿Cómo que por un pecado? ¿Cómo crees? Bueno, cuando entienda esa persona la santidad, va a entender más. Entonces, eso fue lo que vimos el estudio pasado. Cómo Cristo, ¿no? Vence a Satanás nunca pecando en todo su ministerio terrenal. Constantemente vimos a Satanás atacando a Cristo, haciéndolo pecar, ¿no? Y no se diga nada al respecto en relación con la tentación del desierto. En ese momento, quería matarlo. ¿Cómo mata Satanás a las personas? Haciéndolas pecar. Porque a partir de ese momento, la persona pierde su estado de santidad y se convierte en pecador por un solo pecado. Entonces, constantemente Satanás no perdió la oportunidad de estar haciendo pecar a Jesucristo. Aún en la cruz de Calvario, en todos esos eventos, siempre el deseo de hacerlo pecar, que odiara, ¿no? Que quisiera vengarse, todo, y nunca logró hacer que Cristo pecara. Tan es así que por eso es que pudo resucitar. Pregunta, si Cristo hubiera cometido un solo pecado de pensamiento, palabra o acción, ¿Cristo habría podido resucitar? No, 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 ahí te quedas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, ahí te quedas. Pero ¿por qué pudo resucitar? ¿Por qué el juez del universo dio la aprobación de que resucitara? Porque nunca había pecado. Y vaya que estamos diciéndolo, que nunca pecó ante los ojos del Dios omnipresente y omnisciente. Porque alguien diría, bueno, es que ustedes no lo vieron, pero a lo mejor en lo oscurito Cristo hacía cosas, ¿no? Blasfemia. Porque realmente el que estaba supervisando a Cristo no eras tú, ni yo, ni un noticiero, ni esos periodistas amarillistas, no. Era el Dios eterno, omnipresente y omnisciente. Entonces, por eso la resurrección es el amén de Dios. Adelante, ¿no? Resucita, ¿no? Entonces, estoy haciendo un brevísimo resumen de las dos clases que vimos
del estudio pasado, porque si se recuerdan fueron 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 cada una de las 2 sesiones. Entonces ya basta de introducción, basta de resumen. El tema de hoy es cómo Cristo vence a el pecado. ¿Sí? Cómo Cristo vence a el pecado. Y aquí los que ya entienden un poquito más de teología se dan cuenta que esto no son enchiladas, ¿no? Porque ¿cómo es que vence al pecado? Y ahora que venga la explicación se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que creen, ¿no? Primero tenemos que definir el pecado. Tenemos que definir el pecado para entender qué fue lo que lo definió, qué fue lo que venció. Entonces, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Sí, dile que, por favor. Eh, Tenemos que definir el pecado porque muchas veces en algún estudio, yo les hice una pregunta hace muchos años en un estudio que teníamos ahí en Irapuato, ¿qué es el pecado? ¿Es un virus? ¿Es una persona? ¿Es una herramienta? ¿Qué es el pecado? ¿No? Entonces tenemos que definirlo y a través de esta explicación breve vamos a poder llegar a una conclusión, ¿sí? De tal manera que vemos el pecado naciendo en Isaías 14 y Ezequiel 28 en el corazón de un ángel hermoso, lleno de sabiduría, y era el sello de la perfección. Y ahí vemos y entendemos un poco de tal manera que nos queda más claro qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿No? Como una actitud de desafío a Dios, una actitud de rebeldía contra Dios, una actitud de eliminar a Dios, una actitud de yo ser independiente al grado de yo ser Dios. ¿No? Esta brevísima definición de pecado, porque hemos estudiado aquí amartiología, en la que hemos visto 17 palabras que describen el pecado, hemos visto casi 9 palabras en hebreo y otras 7 u 8 en griego, y a través de estos 17 estudios que son de los más importantes que hemos dado en esta iglesia, ¿sí? Hace muchos años se entendió lo que era la palabra pecado, porque Dios no se queda con una sola palabra, como dicen los arminianos. Pecado es amartia, ¿no? Con H, amartia. No, esa es toda tu definición de pecado. No, hay 17 palabras, ¿no? Entonces, en cada una de ellas nos habla de que cuando el pecado entra a el alma humana y se instala en el corazón de la persona, esa persona tiene una explosión en su ego que se siente a nivel de Dios, quiere ser igual a Dios, quiere recibir la adoración de Dios, quiere ser independiente de Dios y quiere ordenar a Dios, se quiere rebelar contra Dios. Y entonces, hermanos, aquí ¿cuál es el problema? Que en este universo, en la eternidad, solamente hay una sola persona, se llama Dios, ¿no? Y el pecado hace que este pecador se quiera poner al grado de Dios y por encima de Dios diciéndole, no te obedezco. Me rebelo contra tus leyes, me rebelo, me voy a pintar el cabello para no verme viejo, me rebelo, que no me gustan tus leyes, no me gustan tus mandamientos, me rebelo, ¿no? Y en actitud contra Dios, el pecado inflama al hombre y lo convierte en un animal. Con perdón de los animales, porque el ser humano ha llegado a niveles más bajos. Entonces empezamos a entender esto porque el pecado termina siendo un desafío abierto a Dios. No voy a someter, me voy a rebelar, ¿no? Entonces, al grado que el Nuevo Testamento nos muestra algo más fuerte que hace el pecado, que en el Antiguo Testamento no lo habíamos visto. El hombre que tiene en el alma morando el pecado,
el Nuevo Testamento nos dice a través de los evangelios, no queremos que este reine sobre nosotros. Y el pecado se dispara en el alma humana, al grado de decir, no, cuando dicen, ¿a quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás, Barrabás. Preferimos que sueltes a ese delincuente, a ese asesino, ¿no? Y a Cristo, crucifícalo, mátalo. Y es así la humanidad, como corito, todos diciendo, mátenlo. Y este es el clímax del pecado. Cada inconverso quiere matar a Dios. ¿No pasa eso con nuestros hijos? Y hablo en plural, ¿nuestros hijos? No, que a Dios, no. Oye, mira que el evangelio, no, sácate, sacarrácate, no me interesa eso, no, mira, para mí Dios está muerto, ¿no? Así lo dijo Friedrich Nietzsche, Dios está muerto, ¿no? Así lo han dicho religiones. ¿Qué es una religión? Matar al Dios verdadero y poner su propio credo. El ateísmo, la negación de Dios no existe. Y la religión es desechar al Dios de la Biblia y poner el suyo. ¿Qué hicieron con el Dios de la Biblia? Lo mataron. Ese es el corazón de todas las religiones. Por eso el pecado mora en la mente porque oscurece la mente, mora en el corazón porque endurece el corazón. El pecado mora en el alma, en la voluntad, porque dijo Cristo, el que hace pecado, esclavo. La voluntad está esclavizada. Entonces, este pecado se convierte en un poder que pelea contra Dios. O sea, perdone, pero todos ya saben que siempre hablo de los que se pintan el cabello, ¿no? Siempre, es uno de mis ejemplos de las mujeres, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué las mujeres se pintan el cabello? Porque no quiero obedecer, no quiero envejecer, no quiero que me vean vieja, no quiero que me vean viejo, ¿no? ¿Y por qué permites que envejezamos, no? ¿Por qué? No, yo no quiero, es más, tampoco me quiero morir, ¿no? Es una rebeldía, ¿no? O sea, ¿por qué se operan sus cuerpos? Nariz, senos, piernas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no me gusta como soy. Es una forma de pelear contra él. Entonces, el pecado se vuelve un poder, se vuelve una fuerza que se dirige contra el Creador, se dirige contra el dueño del universo. Y va más allá, porque en la cruz de Calvario no solamente vimos el amor de Dios, sino vimos el odio que el pecado le tiene a Dios. Es un aborrecimiento contra Dios. Nada más. De tal manera que este poder, el poder del pecado, en forma figurada, estableció en este mundo caído un reino. Y la Biblia, Dios usa palitos y bolitas para que podamos entender cómo este poder pelea contra Dios, ¿no? Y para que nosotros, criaturas del tiempo y del espacio, entendamos esto, Dios en Romanos capítulo 7 habla de el reino del pecado, ¿sí? Y aquí la Biblia describe al pecado como un rey. La Biblia personifica. El pecado no es una persona, lo personifica como un rey que tiene un reino y tiene súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? ¿Quién fue el primer súbdito del reino del pecado? Satanás. Satanás es el esclavo más grande del poder del pecado. Vean ustedes cómo el pecado toma, ¿no?, a un querubín, lo controla, lo gobierna, lo dirige y lo transforma en lo opuesto, porque esta es la primera palabra en esta
materia de la teología se llama amartiología, que la palabra amartia es pecado. La amartiología es el estudio teológico de la naturaleza y el carácter del pecado, y el pecado a la luz de la palabra abá, B chica A, H, abá, el pecado tuerce, dobla y convierte en lo opuesto a la persona que toma. A un querubín lo convirtió en un demonio, a un hombre fiel en un adúltero, a una mujer en una lesbiana, a un hombre en un homosexual, a un hombre trabajador en un flojo comodino, ¿no? O sea, el pecado va, lo convierte, tuerce a la persona, la corrompe, lo convierte en lo opuesto a una persona decente, en una persona completamente vulgar, alburera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí vemos es cómo este poder tiene un reino y todos los súbditos de ese reino se llaman seres humanos. Empiezan a vivir sin Dios, porque esa es la característica del pecado, es separarlos de Dios, separarlos de la salvación, separarlos de la salvación, de que nunca busquen la salvación de sus almas. Y esto habla de que la persona vive en un mundo de sufrimiento, de vaciedad, de desesperación, un mundo de oscuridad, un mundo sin respuestas, un mundo sin sentido, un mundo sin propósito, un mundo sin luz, un mundo sin las principales bendiciones de Dios. Es un mundo de miseria. Y hermanos, si pudiéramos ver más claramente cuánta gente vive en el dolor, cuánta gente vive en la desesperación, cuánta gente vive en la miseria espiritual, esclavos, esclavos, esclavos. Por eso a mí me gusta mucho, según Apocalipsis capítulo 11, una definición que da Apocalipsis capítulo 11 de lo que es el mundo caído. Apocalipsis tiene muchas figuras, hemos estudiado varias veces Apocalipsis bajo la perspectiva del paralelismo progresivo, y allí hemos entendido perdón, es que mi cerebro se desconecta. Hemos entendido, a ver, no tienes la culpa, es mi cerebro que bien fácilmente se distrae. Bajo el paralelismo progresivo, sí, Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11 vemos que el mundo sin Cristo, el mundo sin Dios, no me refiero al planeta, sino a todos los habitantes del planeta, este planeta lo describe como Sodoma y Egipto. Así lo describe Apocalipsis capítulo 11. Este planeta está descrito bajo estos dos términos, Sodoma y Egipto, porque si analizamos todas las conductas pecaminosas de este planeta caído que vive en tinieblas, realmente, de una forma fantástica, Dios lo resume así. Sodoma, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual que en nuestro siglo XXI va en una aceleración increíble, ¿no? Y todos los efectos dominó que están pasando con esa inmoralidad. Entonces, ¿cuáles son las conductas pecaminosas que más han lastimado al morador de la tierra? La inmoralidad sexual. Y la otra, Egipto. Egipto termina siendo un concepto que describe la esclavitud, la dependencia, hábitos pecaminosos de los que la persona no puede escapar. O sea, alguien que es muy mentiroso y diciendo, sí, ya, es que me da vergüenza, ya quiero escapar de eso.
¿no? Y no puede salir de la mentira. Otros están esclavizados a la pornografía, otros están esclavizados al robo, otros son bien mentirosos, otros son bien albureros y no pueden, no pueden. Dice, ya quiero parar, ya quiero, no pueden. Ya conocemos, mi esposa y yo, algunas personas que son adictas a estar en los casinos apostando y no pueden parar, tienen que ir a apostar, ¿no? Entonces, en ese sentido, este poder, el pecado, ha convertido este planeta en forma sintetizada en un Sodoma de inmoralidad sexual y en un Egipto, esclavitud, dependencia. ¿Qué son las drogas? A ver, saquen a una persona de una forma natural de las drogas. A ver, saquen a una mujer de la prostitución. Saquen a un hombre del adulterio. Saquen a una mujer de ser ninfa, ¿no? O sea, adicta al sexo, ¿no? Saquen esa gente de adicciones. No, hermanos, por eso el poder del pecado vino y el pecado ha hecho su habitación en el alma de cada ser humano caído. Allí vive y controla la mente, las emociones y la voluntad de ese otro que los voy a apagar porque si no, ya, apagados. Perdón, ¿eh? Entonces, el pecado mora, ha hecho su residencia en la mente, en las emociones y en la voluntad del ser humano. Allí vive. Por eso, este poder, imagínate, este poder que venció a Satanás, venció a una tercera parte de ángeles, este poder con la que contagió a Adán, ¿no? A un hombre perfecto, a un ángel perfecto, a una mujer perfecta, que no pudieron en sus propias fuerzas dejar de ser pecadores. Luego entonces, ¿qué hombre puede autoliberarse del poder del pecado? Nadie, hermanos. La Biblia dice que nadie. Porque, o sea, ¿qué tan superior es este poder? ¿Qué tan superior para que ni siquiera el querubín se pueda librar de la esclavitud del poder del pecado? ¿Qué tan superior es este poder? Bueno, entonces ya entendemos, y para allá vamos a ir dirigiendo el estudio poco a poco, que tenía que venir un poder superior al poder del pecado para vencerlo, porque ningún ser humano en sus propias fuerzas puede dejar de ser esclavo del pecado. No, la misma palabra esclavo, esta palabra que Cristo usó en Juan 8:34, ¿no? El que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ¿quién es el amo? El pecado. ¿Quién es el siervo? El hombre caído. Entonces, ya instalado en la mente, en el alma y en el corazón de cada ser humano, ¿quién es el titiritero? El poder del pecado. ¿Cuáles son los hilos? Todas las tentaciones. Un hilo se llama la naturaleza caída. Otro hilo, la mente entenebrecida. Otro hilo, el corazón endurecido. Otro hilo, la voluntad esclavizada. Y los mueve. Por eso dices, ay, es que hablando ustedes saben, siempre hablo de las conductas más fáciles de entender, ¿no? El adúltero, las drogas y el borracho, ¿no? O sea, las drogas, ¿no? No, es que ya no quiero, ¿no? ¿Y qué dice el titiritero? Cállese
vaya y robe a su madre, vaya y robe a su papá y vaya y compre droga, ¿no? Es que yo no quiero, es que el otro día me agarró la patrulla y en media hora está ahí en la tiendita comprando droga. No se puede, nadie se puede autoliberar, ni del pecado más chiquito ni del más grande, hermanos. Aquí es importante hacer un paréntesis. Hay pecados dominantes que cada ser humano tiene. Los pecados dominantes de Juan Pérez no son los mismos pecados de Pancho Pantera, no son diferentes. Entonces, tus pecados dominantes no significa que sean los mismos que controlan a Juan Pérez. De tal manera que hay pecados que posiblemente ni te hacen cosquillas, hermanos, y que digan, ¡ah! ¡Qué bárbaro! No, a mí nadie me vence, ¿no? No, hermano, no. Podemos hablar de pecados que a lo mejor ni cosquillas te hacen, pero hay otros que te agarran hasta de los cabellos y te zarandean, calles y órale, y vaya y haga, ¿no? Y que digan, ya no, pues no es la última, ¿no? Y sigas cantando la misma canción de esta mujer, ¿no? Hoy voy a cambiar, ¿no? Y no cambias y empeoras. ¿Por qué? Porque el titiritero está moviendo los hilos. Y hasta que un poder eterno del Rey de la Gloria venga, que ese poder se llama gracia salvadora, venga y corte el gobierno del poder del pecado. Por eso el estudio de esta noche es ¿cómo venció el pecado? Y todavía no he dado la respuesta porque quiero dar una introducción. Pregunta, hasta donde vamos ahorita. ¿Era fácil la tarea? Si ni nosotros mismos podemos dejar de liberar, no podemos liberarnos de ese poder maldito, no nos podemos liberar. El chismoso puede dejar de ser chismoso, el peleonero, ¿no? Las obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, o sea, no puede. No, nadie puede, hermanos. Por eso, aquí es importante, hermana, que podamos entender este punto. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias pentecosteses, en muchas iglesias, no digo que en todas, pero en muchas, hacen más trabajo de exorcismo, vamos a llamarle exorcismo, le llaman liberación, ¿no? Sacarle al demonio a la persona, ¿no? Y creen que ya en ese momento, liberación, liberación, amén, amén, ya le sacamos el chamuco a esta persona. A ver, vamos a suponer que el demonio salió. ¿Sí? ¿Esa persona sigue bajo el gobierno del pecado? Lo que tenemos que hacer es que el poder de la gracia, del amor de Dios, la misericordia de Dios, del Dios de la gloria, perdone y salve a esa persona del poder del pecado. El pecado nos manda al infierno, no el diablo. El diablo ha usado el pecado porque Dios aborrece al pecado. Y todo aquel que ama o practica el pecado, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que por eso Satanás, cómo mató a una tercera parte de ángeles? Haciéndolos pecar. ¿Cómo mató a Adán? Haciéndolo pecar. ¿Cómo te mató a ti y a mí? Haciéndonos pecar. Entonces, estoy poniendo las bases para entender que eso era una tarea fácil, Enrique. No, a ver, que todos los que Cristo redimió y regeneró ya no pequen. ¿Cómo le hizo, no? Bueno, todavía no he dado la respuesta. Por eso estoy explicando todo esto para entender, ¿no? Que este trabajo de fiador de Cristo era una obra increíblemente gigante. Todo lo que tenía que hacer Cristo es cómo salvo a esas personas de este poder dominante que los tiene como esclavos. Entonces, en el momento en que la persona peca, vean ustedes, se vuelve un adversario de Dios. Sí. Se vuelve un enemigo de Dios. Dios lo clasifica como enemigo.
aquí o Dios destruye a esta persona o esta persona destruye a Dios. ¿En qué sentido destruye? No, cero Biblia en la escuela, cero Biblia en los gobiernos, cero Biblia en las casas, ¿no? Y casi lo ha logrado, si no ha sido que Dios mete sus manos en todo esto. Vivimos en un mundo sin Dios, o más de 1,000,000,000 de árabes en el Dios de la Biblia, más de 1,000,000,000 de católicos en el Dios de la Biblia, más de 1,000,000,000 asiáticos, ¿no? 1,000,000,000 de asiáticos, el Dios de la Biblia. Nuestro querido continente americano, ¿cuántos países son cristianos en el sentido de fe y conducta, de que practiquen la Biblia? O sea, los medios de comunicación cristianos, los gobiernos cristianos, las universidades cristianas, en la primaria y en la secundaria es Dios, cristianos. No, vámonos. Y solamente por gracia Dios siembra iglesias verdaderas que prediquen esto. Es el amor y la misericordia de Dios mostrándonos en su palabra que el enemigo más grande que el hombre tiene es el poder maldito del pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo nos salva? ¿Cómo salva Dios a ese adversario? ¿Ese adversario se siente adversario de Dios? No. ¿Esa persona se siente enemiga de Dios? No. Al contrario, dice, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Pero ya sabemos que con el Dios de su imaginación. Por eso, el pecado a través de todo esto logra hacer que el ser humano se vuelva así, ¿no? Entonces, una de las preguntas, que la primera vez que estudiamos Apocalipsis en la iglesia de Irapuato, que yo me costó trabajo por un pequeño tiempo entenderla, es ¿por qué en el cielo, en Apocalipsis capítulo 5, dice, te damos gracias, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, que nos redimiste y todo eso, ¿no? Inclusive están ahí los ángeles. Y estoy viendo en Apocalipsis capítulo 5, ¿no? Dice, te damos gracias que nos has salvado, nos has redimido. Y dije, ¿por qué también dicen eso los ángeles? Los ángeles que Dios los preservó y no cayeron en convertirse en demonios, ¿no? ¿Por qué también los ángeles dicen eso? Te damos gracias. Ah, porque el pecado empezó en el cielo. Y si esos ángeles no hubieran sido preservados, también se hubieran convertido en demonios. El pecado empezó en el cielo. Luego vino Satanás y ¿cómo mató a Adán? Haciéndolo pecar. Entonces, es el imperio del pecado, el reino del pecado, pero también es el reino de la muerte. Por eso voy a hacer un breve comentario para que podamos entender que el tercer enemigo a vencer es la muerte, ¿no? Dijimos Satanás, el pecado y la muerte. Bueno, si Cristo, es un comentario porque me estoy adelantando. Si Cristo ya venció a Satanás, no pecando, y Cristo vence el pecado, que todavía no he dicho cómo lo va a vencer, si vence a estos dos, ¿venció a la muerte? Sí, o sea, sí. ¿Por qué? Porque la muerte ya no puede hacer nada. Y lo vamos a ver en esos estudios. Entonces, una de las cosas que hizo Dios para que saliera el pecado a la luz es la santa ley. Es algo que vamos a ver mañana en el sermón, en el culto. Va a estar importantísimo ese tema. Porque Dios, ¿cómo saca a la luz el pecado? ¿Cómo podemos ver el pecado? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para sacar a la luz el pecado? El instrumento se llama la santa ley de Dios. Gracias a la ley, ¡pum! ¿Podemos ver el adulterio? Porque dice, no adulterarás. ¿Podemos ver el asesinato? ¿Podemos ver la codicia? ¿Podemos ver la deshonra a los padres?
¿Sí? La santa ley de Dios saca a la luz el pecado, y entre más memorizamos el pecado, su definición, su anatomía, cómo trabaja, lo que hace, lo que destruye, nos damos cuenta que estamos completamente infectados de pecado. Por eso, muchas veces me he atrevido en los sermones, en el púlpito, a usar cáncer, ¿no? Por ejemplo, un lujurioso que está viendo pornografía, que ve a las mujeres y las desnuda, ¿no? Un lujurioso, vamos a llamar que la lujuria fuera un cáncer. ¿Tiene cáncer en los ojos? ¿El ratero tiene cáncer en las manos? ¿El peleonero tiene cáncer en los puños? ¿Sí? ¿El depravado tiene cáncer en el cerebro? ¿No? El mentiroso, maldiciente, alburero, calumniador, chismoso, ¿no? ¿Tiene cáncer en la lengua? O sea, ¿cuánto cáncer hay entonces de nosotros? ¿Un adúltero tiene cáncer en los genitales? ¿La adúltera tiene cáncer en los genitales? ¿No? Pensamientos sucios, hasta en mi mente, adentro de mi mente hay cáncer, y nos damos cuenta que es la santa ley de Dios la que saca a la luz el poder maldito del pecado y lo infectadísimo que estamos. O sea, la hermana Yolanda entiende muy bien ese concepto. Yo creo que lo escuchó muchísimos años en su oficio que tenía. Podríamos decir, Yolanda, que todos somos seres terminales, desde el punto de vista de la analogía del pecado como cáncer, ¿no? Desde el punto de vista de la analogía del pecado como cáncer, todos somos personas terminales. ¿Para qué Dios se va a llevar a una persona que ya está pudriéndose de cáncer, ¿no?, al cielo? Por eso ya entendemos que Dios tiene que hacernos de nuevo. Tiene que hacernos, hermano, ¿qué parte sirve? ¿Qué parte sirve la lengua? Dice Romanos capítulo 3, con su lengua engañan, ¿no? Áspides hay debajo de sus lenguas, ¿no? Los pies se apresuran a derramar sangre. Entonces, el poder del pecado, ¿no? El poder del pecado lo muestra la santa ley de Dios. O sea, miren, nuestra mente por el poder del pecado está oscurecida. La razón está apagada. El entendimiento, esa persona está privada de entendimiento, su mente está oscura. No piensa, no razona, vive por vivir como un animal. Y de pronto, la ley es como una luz que entra en la mente, ¿no? Y ver al alacrán, ¡ay! El alacrán, que es el poder del pecado, ¿no? Gracias a esa luz de la santa ley de Dios, podemos ver el alacrán, ¿no? Que es el pecado, y conforme vamos creciendo, me doy cuenta que yo soy ese alacrán. Yo soy ese alacrán. Por eso, una de las máximas que el pecado tiene como su máxima, es que a veces es tan profundo que me cuesta trabajo ordenar mis pensamientos con las palabras. La máxima del pecado, la máxima frase, el máximo propósito, el máximo sentido del pecado es: seréis como Dios. Ese es el máximo del pecado. Eso fue lo que hizo el pecado en el querubín cuando se convirtió en Satanás. Subiré al cielo, ¿no? Me pondré en mi trono y seré semejante a Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Adán? Seréis como Dios. Por eso esta es la máxima del pecado. Y el problema es que cada ser humano se siente igual, ¿no? Me siento Dios, o sea, es más, yo soy ateo,
¿no? Soy ateo y Dios no existe, ¿no? Así con un tijerazo ya mató a Dios, desapareció a Dios de la creación, ¿no? Entonces, en el fondo es, yo soy Dios. Inclusive, yo digo, ¿qué es Dios? ¿No? Dios es la fuerza, Dios es el poder, Dios es la energía. Entonces, empieza a despreciar al Dios verdadero y da una definición terrenal de su concepto pervertido de Dios. Por eso, no pierdan esta máxima que tiene el poder del pecado. Seréis como Dios. Porque poco a poco nos vamos entronizando. Poco a poco queremos, ¿no? Queremos tener un control cuando nos damos cuenta que no es cierto, que el pecado tiene control sobre nosotros. Entonces, el pecado convierte en lo opuesto a todo lo que toca. A un hombre que caminó con Dios durante no sé cuántos años estuvo en el huerto del Edén, la Biblia no lo dice, lo convirtió en un pecador, su matrimonio quedó destruido, digo, de acuerdo al diseño original, y el pecado corrompe, pervierte cosas importantísimas de un ser humano. Les voy a dictar más o menos 10 y de ahí vamos a desprender a otras 20. No, el pecado corrompe, pervierte los deseos, los buenos deseos, ¿sí? Ahora voy con malos deseos, voy a ver de qué forma me robo eso en la empresa, voy a ver de qué forma seduzco a esa mujer que no es mi esposa, voy a ver de qué forma gano la presidencia o un partido político, ¿no? Corrompe deseos, corrompe sueños. ¿Cuántas veces una persona obsesionada por otra persona puede tener hasta sueños húmedos, ¿no? En sus sueños tener cosas muy depravadas. El pecado pervierte y corrompe nuestras propias metas. En lugar de buscar el bien, queremos pisar al que sea necesario, pero conseguir el bien, pero de una forma perversa. Mis metas están corrompidas, mis objetivos están corrompidos. El pecado pervierte los proyectos, el pecado pervierte el matrimonio, el pecado pervierte el hogar, el pecado pervierte la familia, ¿no? Ahora, el pecado no solamente pervierte cosas internas, sino el pecado pervierte las cosas más legítimas que un ser humano tiene. Por ejemplo, comer. ¿Es pecado comer? ¿Y los gordos? O sea, llega un momento donde una persona que está demasiado obesa, ¿no? 120, 140 kilos, los de 200 kilos, ¿qué les pasó? El pecado corrompe algo legítimo, ¿no? Lo echa a perder. O los anoréxicos, ¿no? Que se ven gordos. O sea, ya hay un problema en su mente porque aunque se ven en el espejo flacos, huesudos, no, estoy gordo. ¿Cómo hay una perversión? Entonces, el pecado pervierte las cosas legítimas. Repito, comer. Por ejemplo, dormir. ¿Dormir es algo legítimo? Es necesario, es el momento en que crecemos, es el momento en que nos reparamos, nuestro cuerpo repara, es el momento donde Dios diseñó para que el dormir para que nos lleven a una forma como de mantenimiento, el cuerpo le está dando mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que decir que no es el tema, pero algo tan normal, el pecado a los hiperactivos, ¿no? Que duermen 3 horas, 4 horas, ¿no? Y van a tener un efecto muy, muy dañino después. O los que se vuelven dormilones y perezosos, ¿no? Entonces, el trabajo que es algo normal, es una bendición, pero al conchudo mantenido parásito que no quiere trabajar, ¿no? Y la esposa tiene que salir a ayudar al pobrecito, ¿no?
o el que es bestia de trabajo, dice el Salmo 49, bestias de trabajo, de que hasta se sienten bien orgullosos porque trabajan 10, 12, 14 horas, ¿no? Entonces, las cosas más sencillas, la vida sexual, ¿no? La abstinencia o la dependencia, en el caso de las mujeres, la ninfomanía, mujeres que tienen que tener una vida sexual continua cada día. Y hombres igual. Entonces, el pecado pervierte, corrompe, altera todo esto. ¿Sí? Algo normal lo vuelve anormal. Entonces, no es un estudio del pecado, ¿no? Pero estamos tratando de entender cómo funciona, primero para que nos demos cuenta que la solución no era fácil. ¿Cómo salvar a esas personas? Y la verdad, la respuesta es gloriosa, ¿eh? La respuesta es gloriosa. ¿Ya tienes una idea de cómo fue que nos salvó del pecado? ¿Sí tienes una idea? Porque para allá vamos, ¿no? Bueno, el pecado, voy a dar la última relación de descripción de la anatomía del pecado y ya entramos a cómo fue que venció al pecado. El pecado siempre opera en la mente, la oscurece, endurece el corazón y la voluntad queda esclavizada de lo que pensamos y de lo que sentimos. La voluntad es una esclava, porque la voluntad hace lo que pienso y lo que siento. No es al revés, que de pronto, oye, mano, espérate, oye, mano, espérate, ¿qué te pasa, mano? Tómatelo. No, 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 es que yo no te pedí nada, ¿no? O sea, ¿así funcionamos? No. De tal manera que el poder del pecado siempre inclina a la persona hacia el mal, siempre hacia el mal. Y sabemos que hay niveles de maldad. Pero no importa, nada más hay 0 hacia el bien y 0 hacia el mal. Si estás en los primeros 10 centímetros, no importa, ya vas en la dirección equivocada, ¿no? Aunque ya si llegas al extremo, que seas una persona de alta peligrosidad, bueno, ¿no? Pero siempre el pecado va a inclinar al ser humano hacia el mal. Número 2, el pecado es la causa de todo el sufrimiento que hay en este planeta. ¿Había sufrimiento en el Edén? Y cuando llegó el pecado, el pecado es el autor del sufrimiento, del dolor, de la desesperación, del llanto, de la depresión, ¿sí? El pecado es la causa de todo el sufrimiento, de toda la historia, de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, de cada momento de la historia, y es el que será el autor del sufrimiento en el infierno. Por eso, hermanos, con esta teología que estamos repasando, cuando en un matrimonio hay problemas, no es muy difícil en la consejería bíblica. De hecho, acabo de subir un recuerdo del Face que se llama Consejería Bíblica. Por si les interesa, es muy fácil entender eso. ¿Por qué? Porque ya el pastor debe de entender que cuando en un matrimonio hay problemas, las preguntas son muy sencillas, ¿no? Porque el pastor tiene que investigar qué pecado es el que está causando el sufrimiento de él o de ella, ¿no? O de los hijos, o qué. Por eso, cuando una persona tiene problemas, dice, caray, a ver, vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar si aquí hay pecado de por medio. Pero no solamente eso, hermano. El pecado es el ladrón más grande del universo y de la historia. No hay ladrón más grande en toda la historia de este planeta que el pecado. ¿El pecado roba la felicidad? ¿Se lo quieren preguntar a uno de ser eso?
¿no? El pecado roba el gozo, el pecado roba la libertad, el pecado roba el matrimonio, el pecado roba la familia, el pecado roba la salud, hermanos. El pecado nos roba a los hijos, el pecado nos roba a un cónyuge y al final el pecado te va a robar el cielo, el cielo. El pecado te roba a Dios, el pecado te roba a la iglesia. Vámonos de esta iglesia, todo lo prohíben. No, es que esa persona ya está bien esclavizada al poder del pecado. Ya no entiende, no razona, no siente, ya anda bien perdida la persona. Es el gran ladrón. El pecado nos ha robado la dignidad, el honor, el pudor, nos ha robado la vergüenza. El pecado nos ha robado la inteligencia, la sabiduría. Hasta el alma nos ha robado, ¿no? Por usar una frase popular, ¿no? Por eso dicen, es que fulano tiene el alma negra, ¿no? El problema es que muchas veces la cara no muestra el alma negra que esa persona tiene. Es el gran ladrón. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo lo venció? Bueno, la primera parte era para entender la anatomía del pecado. ¿Sí? ¿Ya se entiende un poco esto? ¿Se entiende un poco esto? Bien. Ahora, háganme el favor de abrir la Biblia en Romanos capítulo 6. Allí vamos a entender cómo fue que Cristo venció al poder del pecado. Es uno de los tantos pasajes, pero en esta tarde quiero usar este pasaje porque nos ayuda a entender, al igual que otros pasajes, cómo fue que Cristo venció al poder del pecado. Voy a darle lectura y ahorita lo estudiamos por partes. Vamos a ver Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, vean esas frases, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cualquier persona diría, ¿what? ¿What? ¿No? Bien, voy a darles una explicación demasiado básica, pero por más que uno quiera hacer sencillo esto, es de lo más profundo, pero no estoy diciendo eso para decir, ay, es un misterio. No, ya, es muy claro. Para el que tiene disciplina mental de que está constantemente estudiando la Biblia, no le va a costar trabajo la explicación.
¿Por qué? Porque aquí la pregunta es, ¿cómo salva Dios, de acuerdo a Romanos 6, cómo salva Dios a los hombres? Bueno, vean la respuesta. Y la respuesta va a decir, a ver, hermano, espera, si se está contradiciendo. No, escucha la respuesta y ahorita viene la explicación. ¿Cómo salva Dios a los hombres? La respuesta es matándolos. ¿Qué? No, apaguen ese video de ese mentiroso. ¿Cómo crees? ¿Cómo que? No. Oye, ¿no has leído Romanos capítulo 6? Ahora, déjame explicarte cómo nos mata. ¿Sí? Y hermanos, esta respuesta es bien simple, pero la profundidad para asimilarlo está, decimos siempre, chipocles, no chipotle, sino chipocle. ¿Por qué? Porque dices, a ver, digiere esto. Bueno, no me digieran a mí, digiramos, digerir. Vamos a digerir Romanos capítulo 6. ¿Sí? A ver, cuando aquí Romanos capítulo 7, vamos a pedir la ayuda a Romanos capítulo 7. Dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Eso se entiende? Si si el marido muere, ella queda libre para casarse. ¿Qué tiene eso que ver eso con Romanos? Para allá voy. No. Cuando el esposo muere su gobierno, su control, muere su autoridad sobre ella, muere todo. ¿Muere todo? Sí. ¿No? ¿Quién la gobierna? Ya nadie. No pertenece a ningún hombre, ahora es una viuda, ¿no? Y a lo mejor va a honrar el nombre, la imagen de su esposo, pero será su voluntad. Bueno, ¿qué tuvo que hacer Dios para vencer al poder maldito del pecado? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Matarnos? ¿No? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo más que nos puede hacer el pecado? Matarnos nada más eternamente, nada más, ¿no? Entonces, Dios nos mata. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Porque eso es importante, es lo más importante. Si nos mata, ¿qué puede hacer el pecado? Nada, ya. A ver, cuando una persona muere, los bancos pueden ir a cobrarle a la tumba. ¿La muerte cancela todo? ¿Cancela todo? Sí, ¿no? Entonces, si le debía a Hacienda, ya no lo puede pagar. Ya está muerto. Se cancela la deuda. Si debía a un banco, a una tarjeta de crédito, a una casa de empeño, la muerte lo cancela todo, inclusive el matrimonio. Ok. Entonces, Dios me va a matar en Cristo Jesús. Este es el secreto tan sencillito. Entonces, si Dios me mata en Cristo Jesús, muerto, ¿el pecado tiene poder sobre mí? Y ahora me resucita a un nuevo gobierno, que es el de Él. Este poder, el poder maldito del pecado, ¿tiene poder sobre mí? Es lo que está diciendo Romanos capítulo 7. Lo hemos repetido muchas veces en el púlpito. Aquí es Cristo y aquí estoy yo en forma figurada, ¿no? Así dice Romanos, lo acabamos de leer, ahorita lo vamos a volver a leer, pero con esta explicación lo vamos a entender mejor. Cristo fue crucificado, ¿no? Y dice Romanos que fuimos juntamente crucificados con Cristo. Ahí estaba su servidor en forma figurada, Humberto Méndez, ahí estaba. Fuimos crucificados juntamente con Él. Morimos juntamente con Él.
Somos sepultados juntamente con Él y resucitamos a una vida nueva juntamente con Él. ¿Cómo me salvó del pecado? Matándome en Cristo Jesús. Esto es hermosísimo. Ahorita regresamos a Romanos, pero estoy tratando de ilustrarlo para que ya sea más fácil digerirlo. Qué hermoso, hermanos. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Y todos los que mueran en Cristo Jesús quedan libres, ¿no? Por eso, Romanos 6:23, el alma que pecare, la paga del pecado, ¿no? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuera, fuera, ¿no? Entonces, lo máximo que puede hacer el pecado es castigarnos por todas nuestras injusticias, por todos nuestros delitos contra Dios. El pecado sí lleva también una relación de cuánto pecado en tu mente, en tus sueños, en tu imaginación, en tus actitudes, en tus mentiras, en tu chisme, en tu calumnia, en tu difamación, en pleitos, celos, iras, contienda. O sea, el pecado dice, este es un super esclavo, ¿no? Este es un buen esclavo. Y así los tiene a todos los seres humanos esclavizados. Ahora, ¿Dios también lleva una relación de eso? Sí. El pecado está contento porque cada vez lo hace más depravado, más pervertido. Como ya se da cuenta que lo están viendo, dice, bueno, lo hago en lo solito, o donde nadie me ve, o donde nadie me conoce, ¿no? El único problema es que no se puede esconder de Dios. Entonces, regresamos. El pecado logró matarnos, ¿no? Logró hacernos objetos de la ira de Dios y íbamos a morir eternamente. ¿Estábamos muertos espirituales? Sí, nos había matado. Y lo único que le faltaba era matarnos eternamente, de el juicio final a través del juicio de Dios, ¿no? Entonces, cuando una persona muere sin Cristo y está muerta espiritualmente y muere físicamente, ¿morirá eternamente? Sí. Por lo tanto, el pecado había logrado su juicio. Entonces, Dios, en su eterna sabiduría, Cristo, en un solo evento, que es su vida, su obra, ¿sí? Es que resuelve este problema. Y por eso podemos decir que dos cosas tuvo que hacer Cristo para salvar al pecado. Por eso era fiador. ¿Cuáles son las dos cosas que tuvo que hacer Cristo? Número uno, vivir una vida perfecta. Ahorita decimos por qué. Vivir una vida perfecta. Número uno, para calificar como el segundo Adán y morir por nuestros pecados. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ¿tenía que morir por su pecado? Sí, pero ya no por los nuestros. Entonces, Cristo vive una vida perfecta de pensamiento, palabra y obra, guardando la santa ley de Dios. El juez, que es omnipresente y omnisciente, aprueba que nunca pecó y esto lo califica para ser nuestro fiador, para pagar a la justicia. Entonces, número uno, él vive una vida perfecta ante la ley de Dios para ser el fiador. Y número dos, vive una vida perfecta para que cuando muera por mí, esa vida perfecta me la acredite, me la transfiera a mi expediente. Y todo lo que estaba en mi expediente pecaminoso de Humberto Méndez fuera transferido a él y él sea castigado por el juez del universo. Y número dos, ser castigado por la justicia. Pregunta, fíjese la pregunta. Si Cristo hubiera aparecido el 1 de enero y el 10 de enero es ejecutado en la cruz de Calvario, ¿me hubiera podido haber salvado?
La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque si Él nada más aparece, se hace presente en este mundo, se presenta en este mundo el 1 de enero y el 10 de enero es ejecutado, nada más hubiera pagado a la justicia los delitos que yo cometí. ¿Y sería yo un pecador perdonado? Sí, ¿verdad? Fíjese, sería un pecador perdonado. Pero Cristo tuvo que venir a vivir una vida irreprensible ante la ley de Dios, y esta vida que vivió más de 3 años lo califica como una obediencia a su ley, y esta obediencia a su ley me la transfiere, ¿sí? Y el juez del universo me mira como si yo siempre hubiera obedecido la santa ley de Dios. Dios mira al predestinado como si siempre hubiera obedecido la santa ley de Dios. Ahora, ¿y los pecados que cometió? ¿Ya los pagó? ¿Quién? Cristo. ¿Y su vida perfecta? ¿Y sus pecados? No, mire, le transfirieron una vida perfecta a Gabina. Y la vida imperfecta que tenía ya fue castigada. Entonces, esta es la solución que Dios da a lo que perdió Adán en el huerto. Adán pecó, perdió la justicia, la santidad y la verdad. En la cruz de Calvario, Dios me da una santidad que no tenía. ¿Cuál es la santidad? La vida perfecta de Cristo, viviendo santamente ante su ley. Y me da una justicia, el pago de la justicia, ¿no? Que Él muere por mí. En ese momento, el creyente tiene la justicia que necesita y tiene la santidad que necesita. Por lo tanto, ya puede entrar a este nuevo reino, el nuevo reino de la gracia. Este poder tiene poder sobre el nuevo hombre. El poder del pecado tiene poder sobre el viejo hombre. El poder del pecado no tiene poder sobre el viejo hombre. Sí, sobre el viejo hombre sí, ¿no? Por eso el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado no tiene poder sobre el nuevo hombre. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4:24. Entonces, cuando el creyente empieza a tolerar ciertas conductas pecaminosas en su vida, ¿no? Es que su viejo hombre lo está jalando y lo está jalando al nuevo hombre, ¿no? El que peca es el viejo hombre y hace que el nuevo hombre se incline hacia conductas pecaminosas, ¿no? Pero el pecado tiene poder sobre el viejo hombre, nuestro viejo hombre, y nuestro viejo hombre es un cómplice que vive dentro de nosotros, es un cómplice del pecado que trata de que sigamos con las prácticas que teníamos del viejo hombre. Ahora, vamos a analizar Romanos otra vez, Romanos 6, y vamos a ver cómo fue que Dios nos mató en Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, no se espanten. Cuando nos mató no nos hizo daño. No nos hizo daño. Vamos otra vez. Versículo 1 de Romanos 6. Ahora que ya con la explicación vamos a entenderlo mejor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto al pecado, ¿qué tan muerto está el verdadero creyente? ¿No? Yo siempre les pongo 2 ejemplos, ¿no? Imagínense que aquí está un cadáver, ¿no? Aquí está un cadáver. Porque están los muertos hacia Dios, están muertos a Dios,
y los que están muertos al pecado, ¿no? Si esta persona que está muerta aquí acostada en esta mesa es un cadáver y está muerto a Dios, Dios le habla, ¿entiende? Obedece, se sujeta, confía, trabaja para Dios. ¿Por qué? Está muerto. Y si le das de patadas, le hace, ¡ay! No, está muerto. Pero está vivo para el pecado. Sí, el pecado le chifla, ¿no? Y, Señor, sí, Señor, ¿no? Y a ver, vete a pecar y quiero que hagas, sí, Señor, ¿no? Pero cuando le habla a Dios, le habla al pecado y le habla a Dios, ¿no? ¿No pasa así con los hijos? Bueno, ahora, este está muerto a Dios. Entonces, si viene una bailarina exótica y empieza, turururu, turururu, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Se va a parar bien vivo al pecado y la va a perseguir, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner aquí un muerto al pecado. Si está muerto al pecado, viene la bailarina exótica y le baila la danza de los 7 velos. Turururu. Si está muerto al pecado, ¿la va a corretear? ¿Por qué? ¿Y si Dios le habla? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el versículo 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Está bajo el gobierno del pecado esta persona? ¿Está bajo el reino del pecado? ¿Está bajo la seducción del pecado? ¿El pecado gobierna su mente, emociones y voluntad? No, está muerto. Este es un cristiano. Pero muchos pastores que tienen inconversos en sus iglesias y justifican sus conductas pecaminosas de muchos feligreses, es que es un hermano carnal. No, no, no. Aquí dice, muerto al pecado, ¿no? Versículo 3. O no sabéis, ¿no? ¿Qué tan tonto eres? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí voy a meter otro tema, que es el baptizo. ¿Sí? La palabra bautizo es una palabra que tiene dos raíces, baptos y baptizo. Y una de ellas significa fusionar, mezclar, amalgamar, ¿no? Cuando tú juntas leche con café, lo puedes separar tan fácilmente. Cuando tú haces una amalgama, ¿no? Una amalgama, se puede separar fácilmente. O cuando tú haces una soldadura, tú que soldabas, Enrique, tan fácilmente se puede separar la soldadura del metal con que se fundió. No. La primera descripción de baptizo, es fusión, amalgamiento, una unión que no se puede separar. ¿De acuerdo? Y la segunda palabra de bautizo es inmersión, donde te tapa el agua, ¿no? ¿A qué bautizo creen que se refiere aquí? Al de la fusión, ¡pum!, ¿no? O sea, en Cristo Jesús, en Cristo, en la cruz de Calvario, todos los predestinados morían. Él era su fiador, su representante, y todos moríamos en Cristo. Todos éramos crucificados en Cristo. Cada creyente predestinado estuvo en ese momento amalgamado al cuerpo de Cristo. Cristo era nuestro representante en la cruz del Calvario. Sí, es lo que está diciendo aquí. ¿O no sabes que todos los que fuimos amalgamados, fundidos? Todos los que fuimos fundidos en Cristo, hemos sido fundidos en su muerte. Ahí estaba la iglesia en la cruz de Calvario. Sí. 4. Porque somos sepultados juntamente. Otra vez esa palabra es importantísima, importantísima. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si salimos de este reino, del reino del pecado, y somos trasladados al reino de la gracia, ¿sí se logra cumplir esta vida nueva? Sí. ¿Por qué es una vida nueva? Tenemos una nueva relación con Dios que no teníamos. ¿O sí tenemos esa relación con Dios? Tenemos una nueva relación con Dios. Tenemos una nueva relación con Jesucristo. Tenemos una nueva relación con la Biblia. Tenemos una nueva relación con una iglesia. Tenemos una nueva relación con regenerados, con creyentes regenerados. Hay muchas cosas que nunca habíamos vivido hasta que estamos en Cristo. Andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esta palabra plantados, injertados, ¿sí? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, ¿no? Vive en el viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está más profundo, este versículo, ¿sí? Entonces, ¿quién fue crucificado en la cruz de Calvario? El viejo hombre, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se ha muerto? Bueno, me han dicho, me dijeron por ahí que Tábata le lleva curitas benditas, le lleva antiinflamantes, le lleva ketorolaco, ¿no? Para que no se muera el viejo hombre. Trata de sanarlo. Hasta mertiolate le echa. Pobrecito, mi viejo hombre, pobrecito, ¿no? Fue crucificado, se está desangrando. Y entre más rápido dejes que se muera, más libre serás. Pero ¿por qué está bien? ¿Por qué está vivo de pronto en muchos creyentes todavía el viejo hombre? Porque lo quieren. Ay, está bonito. Ay, es que a mí me preocupa mucho cuando la gente recuerda su pasado. Y le hace así. Ay, aquellos tiempos dices, ¿qué? ¿Recuerdas con nostalgia esos tiempos? Ay, es que no tiene usted idea, pastor. Miren, aquí nada más hay. ¿Recuerdas el pasado con vergüenza o con nostalgia? Si una persona está recordando el pasado con nostalgia, está alimentando al viejo hombre. Vamos, no, que no se muera, no, que no se muera. Pero por eso otra vez, porque si fuimos plantados juntamente con él, no 6. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué Dios crucificó al viejo hombre? Para que se muera. Para que se muera. ¿No? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad para que ya no sirvas. Si tú quieres seguir llevándole su curita, sus vendas, su ketorolaco al viejo hombre para que no sufra, pues más vas a sufrir, porque el viejo hombre es tu enemigo. Es nuestro enemigo, hermano. Entonces, déjalo que se muera. De hecho, por eso así lo dice Colosenses 3:5. Haced morir las obras de la carne. Mátalas, mátalas. Haced morir las obras de la carne. Entonces, otra vez, porque el que amo, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿en dónde moraba el pecado? En el viejo hombre.
¿O el pecado mora en el nuevo hombre regenerado, nacido de nuevo? No. Por eso, hermanos, nuestro pecado, el pecado como creyentes verdaderos, es más asqueroso. Y en lo personal creo que 100 veces más asqueroso y repulsivo ante Dios que el pecado del viejo hombre. El pecado del viejo hombre nació en pecado, vivió en la oscuridad. ¿No? Era esclavo del pecado, hijo del diablo, estaba muerto. Era su naturaleza pecar. Pero que el creyente, por ejemplo, vamos a hablar del robo, ¿no? El viejo hombre robaba, ¿no? ¿El creyente regenerado puede robar tan fácilmente? El viejo hombre puede decir, es que soy esclavo de este pecado, ¿no? El nuevo hombre puede decir, es que soy esclavo de este pecado. ¿Eres esclavo? Entonces tú estás muerto. Estás muerto. Tú no has sido regenerado. Entonces, si este que es regenerado decide robar, ¿su pecado es igual al del viejo hombre que es esclavo del pecado? Peor. Una persona que ha sido detenida varias veces en el cerezo por robo, posesión de armas ilegales, asalto, extorsión, y toda su vida ha sido así, la sacan 10 veces, 20 veces de la cárcel y va a salir a pecar más. Sí, sería natural en esa persona, ¿no? Que ya es un delincuente de oficio, pero que secuestre, que un juez, un magistrado secuestre. ¿Qué? Hasta suena así como, ¿qué? Bueno, así es en el nuevo hombre. Por eso, entre más, ya no lleves benditas ni mertiolate, Tabata, ya nada de eso, ¿no? Deja que se muera, que se desangre, ¿no? De veras, el otro día te vi con un maletín de primeros auxilios, Enrique. ¿A dónde te lo llevabas? Sí, una transfusión al viejo hombre, ¿no? Ya perdió mucha sangre. No, ¿qué pasó, Enrique? Llevabas varias bolsillas ahí, un tubo blanco, ¿no? No, hermanos. Hasta oxígeno le llevaba. No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No. Me explico, hermanos. O sea, ahí Dios crucificó al viejo hombre, ¿no? Para que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto, otra vez nuestra palabra, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya fuimos ejecutados en Cristo. Entonces, ¿sí se entiende la frase de que Dios nos salva matándonos? ¿Qué verdad tan grande tiene Romanos 6? No soy yo el que está enseñando eso, aclaro, no soy yo. Es la enseñanza maravillosa de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ya fue ejecutado, ¿no? ¿El viejo Humberto Méndez ya fue ejecutado? Sí, en Cristo. ¿El poder del pecado tiene poder sobre mí? ¿Estoy bajo su gobierno? No. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso otra vez. Fuimos crucificados con Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Las 4. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta frase es importantísima, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. La muerte, aquí en cualquier parte del universo, cancela todo. 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 En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Entonces, ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo al poder del pecado? Muriendo en la cruz. O sea, algo tan simple, ¿no?
pero con una profundidad increíble. Ahorita lo estamos explicando, pero súper superficialmente. Esto implica más cosas, hermano. Esto implica más cosas. Por eso, vean ustedes, vamos a traer, y es que aquí hay tantos ejemplos bíblicos, vamos a regresarnos, por favor, regrésense en un momento a el tabernáculo. ¿Sí? Llegaba un judío, hermano sacerdote, ¿qué pasó? Le imponía las manos al cordero, robé, y sé que eso es pecado, y sé que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y oraba, confesaba, le imponía las manos al cordero, el sacerdote tomaba el cordero, lo desollaba, le quitaba la piel, lo amarraba a las cuatro patitas en los cuatro extremos del altar de bronce, y luego su pecado, por decir algo, su pecado moría en el cordero. Es lo que pasa en la cruz de Calvario. Mi pecado muere en la cruz. Ahora, esta enseñanza Dios ya la había dado todo el Antiguo Testamento al judío. ¿Por qué les costó trabajo entender que la obra de Cristo era la obra de la salvación? El que no quiere entender, no quiere entender. Por eso, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un verdadero creyente está muerto al pecado. Por eso, hermanos, cuando alguien se empieza a meter en problemas en la iglesia, no, es que no puedo dejar de odiar, no, es que no puedo dejar de envidiar, es que no puedo tener control sobre mi lengua, no, es que soy peleonero, no, es que soy ratero, es que ando con esa mujer y es que no puedo dejarla, no puedo dejarla. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Que es creyente o que es inconverso? Por eso muchas veces, ay, es que el pastor exagera con sus juntas de membresía y, bueno, es que, ¿qué creen? Vamos a expulsar a una persona, ¿no? ¿Qué? ¿O vamos a poner en disciplina a una persona? ¿Cree? ¿O vamos a exponerla en el púlpito? ¿Qué? ¿Está loco? ¿Qué? No. Hermanos, una conducta constante de una vida pecaminosa constante, con el mismo pecado, con el mismo hábito pecaminoso, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Entonces, no soy yo, hermanos. Obviamente siempre hay que echarle a alguien la culpa, ¿no? Pero esta persona no está muerta al pecado. Entonces, esta es la vida cristiana, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine. No reine, ya no estás bajo ese gobierno, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él ya no es tu amo, él ya no es tu rey, él ya no es tu gobernador, él no es el que te dirige, no reine, de modo que lo obedezcáis. Entonces, si esa persona sus ojos le obedecen al poder del pecado y va a la lujuria, su lengua, ¿no? Al chisme, problemas, ¿no? Sus manos a robar, sus pies lo llevan al table, o sea, y sigue obedeciendo a sus miembros que están esclavizados al pecado, hermanos, estamos enfrente de un inconverso, de una conducta continua en esclavitud al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuánta gente, hermanos? Y disculpen el comentario medio áspero. ¿Cuánta gente todos los días está viendo pornografía? Millones de hombres y de mujeres
millones de jóvenes y jovencitas, millones de jóvenes en la primaria, adolescentes de la primaria o de la secundaria están siendo iniciados en la pornografía. Y los estudios muestran que la pornografía es más adictiva que las drogas y es tan destructiva. ¿No? Entonces, ¿un cristiano verdadero puede estar esclavizado a la pornografía? No. Entonces, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este versículo es como un soldado. O sea, el soldado se puede pararse enfrente del pecado. Pecado, Señor, diga usted sus órdenes. Perfecto, dice. Y este era un esclavo de Cristo. Perfecto. Tú que eras esclavo de la pornografía, regrésate ya, ¿no? Señor, sí, Señor. Es lo que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No te pongas a su disposición, sino preséntate a ti mismo, a Dios como vivo entre los muertos. O sea, ve y preséntate con el que te salvó. Señor, aquí estoy. Por eso para mí la conversión de Saulo de Tarso en Pablo, ¿no? Cuando lo tiran del caballo y Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ya no se está presentando ante el poder del pecado, está yendo ante el poder de Dios. Qué hermoso eso, ¿no? Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es señor tuyo. Enseñorearse es convertirse en señor, amo, gobernante, rey sobre ti. Él ya no se va a enseñorear, ya no. ¿O qué pasa en esta época que vemos tantos divorcios, ¿no? Vemos tantos divorcios en las que de pronto eh, el ex, ella mete solicitud de divorcio por adulterio, el juez le da el divorcio porque este adúltero la había engañado mucho, ella hace una vida nueva, se casa con un hombre y él quiere venir a decirle cómo se vista, qué cocine. ¿Ella le puede hacer caso? Ya no. Ahora ella está bajo otro gobierno de otro hombre, bajo el amparo de un nuevo matrimonio. Él ya no tiene autoridad. Es lo que dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estás bajo el reino del pecado, ahora estás bajo el reino de la gracia. Entonces, vean ustedes, esos dos conceptos que he estado usando, ustedes, bueno, ¿de dónde está sacando el pastor esto? Hace muchos años estudiamos durante 5 años el libro de Romanos en nuestra iglesia, en el púlpito. 5 años en que sumergimos el cerebro en este libro de Romanos y es hermosa la Biblia cuando la estudias de esa manera. Fueron estudios expositivos, ¿no? Ante la iglesia y todo esto lo estoy sacando de Romanos capítulo 5 y con esto nos dirigimos al final. Dice Romanos 5, versículo 21, Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La primera parte, ¿qué nos dice? Para que así como el pecado reinó para muerte, a ver, ¿aquí el pecado es un rey? Sí. ¿Aquí el pecado tiene un reino? Sí. ¿Los hombres caídos son sus súbditos? Bien. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿cuál es el salario con el que le paga el pecado a los seres humanos? ¿La paga el pecado? O sea, qué increíble, ¿no? Que a lo que más ama, el hombre caído, lo va a matar.
Bueno, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿no? Así también la gracia reine. Aquí vemos el reino de la gracia. Y este es un tema de como de más o menos unos 50 sermones que se llamaría el reino de la gracia. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Por qué dice que la gracia reine por la justicia? ¿Qué hizo Dios en la cruz de Calvario? Aplicó la justicia sobre un fiador, sobre un sustituto. Él se comprometió a pagarle todo lo que debíamos a la justicia. Cuando él hizo eso, ¿quedó a deberle algo de algún predestinado? Bien, vean ustedes. ¿Cuánto tiene que castigar la justicia a una persona por sus pecados? Ira, justicia, castigo. Ahora, ¿cuánto tiene que castigar la justicia a 2 pecadores? ¿A 50 pecadores? ¿A 1000 pecadores? ¿A 1,000,000 de pecadores? Aún, dice Apocalipsis capítulo 7, a una multitud que no se puede contar. A mí me gusta mucho la explicación de un teólogo puritano, que la señorita Justicia, ya ven que es una mujer que se tapa los ojos, tiene una balanza y tiene una espada, que la señorita Justicia llegó a la cruz de Calvario y en ese momento el juez le dice, ejecútalo. Ya le fueron transferidos los pecados de Luis Miguel, de Gavina, de Yolanda, de Luz María, de Enrique, de Tabata, de Felipe, no, o sea, ejecútalo. Y en ese momento, ¿no? Hasta los de Lupita también no se escapó, ¿no? Y en ese momento, la señorita Justicia, ¡pum! 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 O sea, y me gusta este teólogo porque dice que hasta que se le acabó el filo a la espada, hasta que la acalambraba el brazo, ejecutando. ¿Cuántos espadazos se tendría que darle de forma figurada, no? Por tus pecados. Y cuando terminó de castigar el último, siguió con los tuyos, ¿no? Pero no, ahí se acabó el filo, ¿no? Ahí se acabó el filo. Entonces, ahora siguen con los de Luz María, ¿no? ¿Duele más? Hermanos, o sea, hasta que la justicia se cansó, porque le pagó la cantidad infinita desde el punto de vista humano de pecados, de pecados. Por eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Así también la gracia reine por la justicia. ¿La justicia quedó satisfecha? ¿Cristo en la cruz de Calvario le quedó a deber algo a la justicia? ¿Puede pronunciar perdón sobre los beneficiados? Sí. ¿Esto es el pacto de la gracia? Así es. Entonces, quedamos que era de 4 a 7 el estudio y ya son 25 para las 7. 25 para las 7. Entonces, vamos a terminar el estudio y los 25 minutos que sobran, vamos a dedicarlo a preguntas que se generen ahorita por este estudio. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por toda la luz que arroja Romanos capítulo 6, de ver que salvas a tu pueblo matándolo en Cristo Jesús, de cómo nuestro Señor Jesucristo moría y moríamos con Él juntamente, cómo fuimos crucificados juntamente con Él, cómo fuimos muertos juntamente con Él, cómo fuimos sepultados juntamente con Él y cómo resucitamos juntamente con Él.
Gracias, Padre, por habernos sacado del gobierno y el reino del pecado. Gracias, Padre, por habernos trasladado al reino de la gracia. Ayúdanos a entender que cualquier persona que sigue gobernada por impulsos hacia el mal no podría ser cristiano. Ayúdanos, Padre, a entender nosotros mismos que nos mantengamos del lado de la obediencia a tu ley, a tu voluntad, a tus preceptos, a tus mandamientos, y que cualquier paso que demos en la línea de desobediencia, y que si perseveramos ahí, sí tendremos que ponernos a pensar si hemos nacido de nuevo. Gracias, Padre, porque esa victoria nos trasladó a un nuevo reino, a una vida nueva. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por haber bendecido Romanos capítulo 6 dentro de nuestro corazón. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.